Albert Rivera, presidente de Ciudadanos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Comenzamos, si le parece, por la actualidad de la jornada. ¿Qué le parece la escena vivida esta mañana en el inicio del juicio contra Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau en las calles de Barcelona? Bueno, en primer lugar me parece muy triste que unos gobernantes que pueden haber prevaricado intenten coaccionar o digo intentar porque no creo que lo consigan, condicionar a unos jueces independientes del sistema judicial español. Así que yo espero que no lo consigan y estoy convencido que los jueces van a decidir en libertad a pesar de esa escena que hemos visto. En segundo lugar, me parece muy triste también, y además como catalán que soy, que en Cataluña de lo único que se hable es del proceso separatista, de procesos penales o de la corrupción del 3%, que por cierto, a esos juicios también tendrá que ir los dirigentes convergentes, no sé si con tanta gente como la que me ve en la puerta, pero tendrán que pasar por procesos judiciales de corrupción. Así que yo espero que se acabe todo este proceso separatista y que empecemos una nueva etapa en Cataluña con una presidenta de la Generalitat que tenga buenas relaciones con el resto de España y que hablemos de los temas que de verdad preocupan a los catalanes, que son, en la mayoría de casos, muy parecidos a los de los madrileños o del resto de españoles, ¿no? Señor Rivera, buenas tardes. ¿Cómo puede condicionar a su juicio el calendario político diseñado para este año 2017 por los independentistas, este juicio del que estamos hablando? Bueno, pues es muy triste, como decía, que en Cataluña, en vez de estar hablando de las colas que hay en los hospitales de Cataluña, en la sanidad, o del impuesto de IRPF más alto de España, o de luchar contra la corrupción, porque al final esta cortina de humo lo que tapa es el 3% y las mordidas de corrupción que Convergencia se ha ido llevando presuntamente de los gobiernos. Me parece muy triste que estemos hablando de procesos judiciales, de calendarios, pero yo estoy convencido que si siguen por este camino, los catalanes, el seny, el sentido común en Cataluña, se va a acabar imponiendo. En las últimas elecciones ya tuvieron menos votos los partidos separatistas que los que somos constitucionalistas, y yo espero que en un futuro, si hay elecciones finalmente, pues Inés Arrimadas y los constitucionalistas sumemos fuerzas para tener un gobierno normal, un gobierno que hable de los temas que preocupan a la gente, que respete las leyes, que no nos divida, ¿no? Así que yo no le daría más aire al victimismo separatista, que se les juzgue por lo que han hecho, si han prevaricado que paguen por ello, si no lo han hecho pues que les absuelvan, pero en todo caso la vida sigue y en ningún país democrático los políticos pueden saltarse las leyes y eso es lo que tienen que dirimir los jueces, ¿no? Señor Rivera, en el Congreso de este fin de semana usted ha conseguido que se redefina el ideario de Ciudadanos abandonando la etiqueta socialdemócrata y considerándose liberal progresistas. Incluso usted apeló ayer a los liberales españoles de Cádiz. Vamos a escucharlo, si le parece. Somos el sueño de millones de españoles. Ciudadanos es el sueño hecho realidad de millones de españoles que se sentían políticamente huérfanos, que no tenían una opción a la que votar y sentirse cómoda. Un sueño que viene de muy lejos, de hace casi 200 años. Porque os digo una cosa, los liberales de Cádiz han vuelto, y han vuelto para gobernar España. Eso ayer, pero en 2008 la etiqueta socialdemócrata sí figuraba. Lo escuchamos también. Nuestros estatutos ya marca que somos un partido liberal progresista, socialdemócrata, donde ocupamos un espacio de centro-izquierda. Señor Rivera, le preguntamos por qué este cambio de ideario. Bueno, en primer lugar, nosotros bebemos de dos fuentes, de la igualdad y de la libertad, y eso lo sigue diciendo nuestro ideario, pero efectivamente de una plataforma civil que no era ni un partido político prácticamente en Cataluña, en ámbito autonómico, a ser un partido nacional que decide y que participa de las decisiones nacionales y a ser el partido que encabeza los liberales demócratas europeos, pues es evidente que en 2017 hay que decirle a los españoles qué somos, qué vamos a hacer si gobernamos. Y eso es lo que hemos hecho, definirnos como progresistas, porque creemos en la igualdad de oportunidades, creemos en definitiva en una educación, una sanidad pública, unas pensiones, pero también creemos en el esfuerzo, en el emprendimiento, creemos en una economía de mercado fuerte, moderna, y eso es el liberalismo también, ¿no? Así que creo que estamos absolutamente en el lugar adecuado para dar la batalla a los conservadores. Hay que ganarle a los conservadores en las urnas, pero hay que hacerlo mejor que los socialistas. Los socialistas han aportado cosas a la historia de este país y de Europa, pero se han quedado sin proyecto. Así que me parece que definirse en ese ideario como liberales y progresistas y tomar de referencia a Cádiz como punto de partida del constitucionalismo español, que es lo que dice ese documento, me parece un gran acierto de esta Asamblea. Así que el centro político tiene sus atributos, se define, y la otra gran decisión es que vamos a entrar
en los gobiernos, vamos a liderar gobiernos si podemos, vamos a formar gobiernos en 2019, que nos parece fundamental también empezar ya también a tomar decisiones a partir de ese siguiente ciclo electoral. Precisamente ayer el Congreso de Ciudadanos respaldó su estrategia de pasar de apoyar gobiernos municipales, autonómicos y el propio Ejecutivo de la Nación a entrar, llegado el caso, en esos gobiernos. ¿Por qué esperar a 2019? Bueno, eso es lo que decidieron los militantes, a mí me parece muy sensato. Si está empezada la legislatura, de hecho ahora en mayo se cumple la mitad de legislatura autonómica y municipal, si tenemos un acuerdo de investidura que todavía no se están acabando de cumplir y hay que seguir exigiéndoles, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, tiene sentido que la siguiente vez que vayamos a las urnas, en 2019, cuando los madrileños o el resto de españoles decidan si quieren que ganemos las elecciones y que encabecemos gobiernos o que participemos en ello, a partir de ahí redefinamos la nueva etapa política, pero romper la legislatura que tenemos actualmente no nos parece sensato, es mucho mejor tener estabilidad y cambios y reformas que estamos pidiendo, y nuestros militantes, yo creo que con buen criterio, decidieron que a partir del siguiente ciclo electoral nos podemos replantear esa apertura para poder entrar en gobiernos. Quiero recordar que nosotros no queremos hacer como Podemos. Podemos ha entrado en ayuntamientos de cualquier manera, sin ninguna experiencia, sin preparación en muchos casos, con ocurrencias, y vemos lo que está pasando en Madrid ciudad, o lo que está pasando en Barcelona o en Valencia. Yo no quiero que mis alcaldes sean peores que los del PP o el PSOE, como pasa en el caso de Podemos. Quiero que sean mejores, y por eso quiero ganar experiencia, formación y preparación, y por eso estos 2 años que quedan hasta 2019 nos vamos a preparar para poder gobernar y hacerlo mejor incluso que los viejos partidos. Su estrategia para los próximos 2 años ha salido adelante, como la mayoría de sus propuestas, por una abrumadora mayoría, más del 90%, sin apenas contestación. ¿Es ese el mejor valor de un partido democrático? Bueno, en un partido democrático se caracteriza porque hay primarias y se puede votar. Que el resultado sea unánime o mayoritario es un éxito, claro. Cuando a uno le apoya más gente y no como en otros casos que se dividen y se pelean, pues tiene más fuerza para tomar decisiones. Estoy convencido que los españoles, cuando escojan un gobierno, querrán escoger un partido que pueda tomar decisiones, no que tengan que ir a una asamblea o a un círculo a consultarlo con 17 partidos. Es evidente que para gobernar un país, que es un tema muy serio, o una capital tan importante como Madrid, hay que tener las cosas claras, hay que tener un rumbo. Y en mi partido, que tengo la suerte de ser el partido más democrático de España, porque tiene primarias para ser presidente, porque tiene primarias para ser candidato, cuando decidimos, cuando votamos, acatamos y asumimos el resultado conjunto y salimos unidos, ¿no? Esa es la grandeza de esta asamblea, ser el partido más democrático y a la vez el más unido. No pueden decir lo mismo en el PP, que no hacen primarias, o en Podemos, que están divididos, o en el PSOE. Así que yo aprovecho para darle las gracias también a todos los militantes de este partido por el ejemplo que han dado este fin de semana de ser demócratas, de votar, de decidir, pero luego de salir fuertes y unidos para trabajar juntos, ¿no? Muy bien, pues Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, muchas gracias por haber estado aquí en directo en el Telenoticias con nosotros. Gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes.